Cruzando lomas, ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Nogoyá a los vientos se presenta el tren zonal. Música interior en la apertura, esa música que nos identifica, que nos cruza, que nos marca con una identidad insoslayable. Esto es el tren zonal por la integración de los pueblos. Bienvenidos a todos los pasajeros. Comenzamos 2 horas de viaje compartido en este tránsito despierto por la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, cada domingo de 10 a 12 horas. Porque siempre es bueno acompañarse con la radio mientras disfrutamos nuestra mañana en familia y en nuestra tierra con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. En la apertura, Atahualpa Yupanqui, Sin Caballo y en Montiel. Pase de largo por Tala, detenerme para qué. Pase de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco a costa ya muerto, Cipriano Vila también, 2 horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de Talas el palmeral de Montiel, la sombra de mi caballo, como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé.
En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, por eso pasé de largo. Detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. La guitarra, la voz de Atahualpa Yupanqui y esa evocación profunda, sentida y tan bellamente lograda, sin caballo y en Montiel, de su etapa entrerriana, una etapa que lo marcó para siempre a Yupanqui. Siempre volvían los recuerdos a Cipriano Vila y a Climaco Acosta, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés, dice en la copla. Y estamos empezando a transitar este programa que viene también siempre con pasajeros, con entrevistas, con música elegida. Esto que acabamos de escuchar es música elegida y no frecuente en los medios de comunicación. Sin caballo y en Montiel. Tendríamos que leer El canto del viento, Yupanqui, para encontrarnos con uno o dos capítulos íntegros dedicados a Entre Ríos. Vamos a compartir la nota editorial mientras nuestro amigo Fabio Márquez en la conducción técnica y en la dirección de esta emisora nos acompaña y hace posible que estemos aquí, difundiendo lo que el Tren Zonal trae de suyo, el Tren Zonal por la integración de los pueblos, en la conducción Ricardo Maldonado. Nota editorial que firmo: Destrabar la rueda. Cuántos impulsos de buena madre, cuántos arranques de cabeza florida, cuántas ganas y gestos de voluntad liberta han sido cortados al ras, podados en su intento, trabados en su giro, en estos 2 siglos criollos. Una y otra vez, cuando la primavera de la historia golpeó en el rostro del pueblo, cuando la esperanza pasó de la utopía a la realidad, cuando el sueño se hizo hombre, en muy contadas ocasiones, estuvieron a punto los comedidos para apurar el fuego, para tender la celada, para no llegar a tiempo, para transar por lo bajo. Más allá de la logia, del clan y de la junta, estuvo la miopía congénita de los espíritus invernales. Los trabalotodos, los baba fría, los sangres de pato, los cara para atrás, poniéndole todos los palos a la posibilidad transformadora, a la posibilidad revolucionaria. El crimen fue un medio y un pretexto para retardar la primavera. Hasta hoy es un brío atajado en las orillas, una latencia reprimida a fuerza de dinero, una flor social cerrada en el botón del sistema, en su cámara fría, para que no se abra y no se abra lo que tiene que abrirse, la libertad justa y la justa libertad. No sea que el pan llegue a la boca de todos y empecemos a cantar con nuestra letra. No sea que el Gil se avive y saque fuerzas de la unión, la fortaleza del chico. No sea que el amor se impugna, y la bala del poder no sirva para nada. No sea que un día queramos ser un florecimiento de pueblo, un septiembre merecido que nos corra desde la raíz a la copa y se nos vuelen saludablemente los pájaros. Y la mirada más negra se llene de luz, esa mirada del traidor, del insaciable, del explotador, del ventajero, del trepador, del usurero. Esa mirada desterrada del paraíso de la comprensión puede ser destrabada por la fuerza constructora de la vida, que tarde o temprano se impondrá como el sol
y no habrá dedo de gigante que lo ataje. Cuando nos demos cuenta que tenemos que cantar lo que la madre tierra nos enseña, con estas flores del árbol criollo, dado vuelta al día, aromito al tope en la loma de la historia que nos toca. Destrabar la rueda, cuánta falta nos hace. Y uno de los precursores en este gesto político de destrabar la rueda fue Ángel Borda. Ángel Borda es precisamente, y valga la redundancia, abordado, es tomado como tema central por Pablo Mazzaroli, miembro de la Cooperativa de Trabajo Arroyo Dol Limitada y del Movimiento 29 de Junio. Él titula esta nota Un ángel trashumante invisibilizado por la historia regional. Se nos presenta así, casi sin querer entonces, un tal Ángel Borda. Una persona que para nuestra sorpresa no solo fue un incansable activista político, social y gremial, sino alguien que con su pluma logró registrar en sus relatos y poemas el ambiente natural y social de la época y de nuestro territorio provincial. Poeta y rebelde que, siguiendo los vientos del anarquismo de su tiempo, el auténtico anarquismo socialista, logró plasmar en la práctica los ideales libertad, solidaridad, igualdad, tres puntales de una auténtica democracia: libertad, solidaridad e igualdad, como muchos de los que participaban de la cultura política de la década del 30. Como bien diría don Ángel Borda, para ser fuertes tenemos que tener una conducta recta y clara. Y este relato tiene un desarrollo amplio en la revista, pero hay un músico de la localidad de Seguí, el Negro Aguirre, Carlos Aguirre, le dedicó un tema a don Ángel Borda y lo estamos escuchando ahora. Parece un muelle dormido si hoy lo comparo a aquel tiempo. La sangre de las revueltas sigue latiendo en el puerto. El grito de los obrarios ya se escuchaba en las plazas y un ángel iba llevando el candil de la esperanza. Créamelo, un canto libertario era ese pago, señor, tanto dolor que no se aguantó. Viera sus calles y el pobrerío, clamando por la inocencia, firme, manso, vivo. Sobre un vagón del carguero, desde la changa a la estiva, del monte a los astilleros, qué trabajo da la vida. Por defender lo que amaba, le puso el lápiz y el pecho.
paga fue la intemperie o la celda y sus tormentos. Créamelo, el ángel de los pobres será ese hombre, Señor, tanto dolor que no se aguantó. Luz diamantina, gente encendida, clamando por la inocencia, firme, mansa vida. Música elegida. Temas que no se escuchan en la mayoría de los programas como deberían escucharse, alternativas de grandes compositores e intérpretes que tenemos en Entre Ríos y en toda la región. Esto es el Tren Zonal y de estación en estación vamos haciendo el recorrido por la vía libre. Cada domingo usted es pasajero de clase única. Hoy tendremos la participación de Dardo Vergara, de Ramón Velázquez, la voz de Lilian Belén Martínez, la participación también de distintos compositores. Vamos a estar en diálogo con Tomás Balmaceda. Vamos a tener un primer aporte a propósito de los trabajos de investigación del gran historiador, profesor Juan José Antonio Segura, un primer aporte de María del Huerto Segura en nuestro programa. Vamos a tener también la música interpretada por Marcela Méndez, por Tati Grandolio, Damián Lemes, Carlos Moscardini. Todo esto tiene que ver con el Tren Zonal y, por supuesto, los distintos corresponsales que hacen su aporte y las radios que difunden y ayudan a que el Tren Zonal se propague, se multiplique en audiencia y en propuesta cultural a través de un programa de radio. Y esta propuesta que aspiramos cunda en la provincia y en la región tiene otras radios que están transmitiendo ya ahora en simultáneo desde sus ámbitos locales y sus respectivas emisoras. Radio FM 87.9, Radio Municipal de Gobernador Maciá está transmitiendo en simultáneo. Radio Comunitaria FM 98.3, La Redota de Villaguay, también transmite en simultáneo. Radio FM Aldea, dirigida por César Olivera de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, también transmite en simultáneo. Radio FM 105.7, Bomberos de Hernández, acá cerquita de Nogoyá, también está transmitiendo en simultáneo. Radio FM 93.7, Libre de Gobernador Sola, y Radio FM Melodía de Salta Capital. Transmiten en diferido Radio Cooperativa de Trabajo FM Chaná, la 100.5 Victoria, retransmite los días sábados de 10 a 12 horas, y Radio FM 103 de Los Corchos, General Galarza, retransmite los días jueves 20 a 22 horas. A todos ellos, a Roberto Barrios de FM Los Corchos, a la gente amiga Héctor González de la cooperativa FM Chaná 100.5 de Victoria, a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en emisoras y que toman al Tren Zonal como una propuesta singular, enriquecedora del acervo de transmisión radiofónica. También decimos que la revista El Tren Zonal, en su versión gráfica, que ya lleva 36 años de trayectoria, está preparando su edición 225. Próximamente, Dios mediante, la tendremos en circulación. Ahora vamos a la estación Desde los Pueblos. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal.
Desde los pueblos, realidades y contextos. Desde los pueblos, realidades y contextos, nos hace su aporte Dardo Vergara desde la ciudad de Gualeguaychú. Escuchamos a este querido amigo corresponsal de esta ciudad entrerriana. A propósito del nombre de las escuelas, a propósito de esos nombres que son la alternativa y que distinguen muchas veces a nuestros establecimientos educativos y que no sabemos realmente, o sabemos muy poco o casi nada a propósito de sus motivos, de sus trayectorias como personajes de la cultura y de hechos históricos que han señalado, digamos, este camino tan necesario que nos permite tomar conciencia, ¿no?, de dónde venimos, por qué el nombre de tal escuela, de tal calle, de tal plaza, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Dardo Vergara desde Gualeguaychú. Muy buenos días, pasajeros del tren zonal, por la integración de los pueblos en este domingo 6 de octubre de 2024. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuamos con la estación temática Tiempo de Tiza, indagando sobre los nombres que llevan algunas escuelas del departamento Gualeguaychú. Hoy vamos a hablar de la Escuela Primaria Rural NEP número 64, Juan José Millán, ubicada en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 14, Distrito Perdices. Para la siguiente biografía nos vamos a valer del libro escrito por su ex alumno Eduardo Pierini en el año 1949. Una biografía muy importante con una dedicación plena donde en sus 246 páginas aborda la vida y obra del maestro Juan José Millán. En la próxima revista del Tren Zonal, edición número 225, vamos a profundizar la descripción de este brillante maestro, ilustrando la nota con fotografías presentes en el libro. Lo que van a escuchar a continuación es un pequeño extracto. Juan José Millán nació en Concepción del Uruguay el 4 de marzo de 1873, hijo de Pilar García, casada en segundas nupcias con José Millán. Ávido lector desde muy niño, abandonaba los libros ante el insistente llamado para el desayuno o el almuerzo. Millán tuvo su buena y cariñosa maestra de los palotes y de las o mucho antes de cumplir la edad que es dada a los niños la obligación de concurrir a la escuela. Asistió a la escuelita particular del barrio, antepuerta generalmente de la escuela oficial. Esa primera maestra que empezó a enseñar a Millán las primeras letras fue doña Flora Gordú, que por muchos años enseñara a chiquillos del barrio. Doña Flora no intervenía directamente en la tarea docente, que se hallaba confinada a dos maestras, María Chivetti y Cándida Panelo, que tenían a su cargo respectivamente las divisiones inferiores del grado único, primero, que funcionaba en la escuela. De la escuela de doña Flora pasó a la escuela de aplicación a la normal, luego a la escuela Benjamín Franklin, que fundara y dirigiera el joven maestro de vocación José Benjamín Subiaur en 1879 con solo 23 años de edad. No tenía edad Juan José Millán reglamentaria para su admisión en el Colegio Nacional cuando terminó sus estudios elementales. Fue necesario equivocar la edad para poder ingresar a la enseñanza secundaria. De esta manera pudo este niño cursar en 1886 con 13 años de edad su primer año en el Colegio Nacional. 2 años después, en 1888, se traslada a Paraná para proseguir sus estudios en la escuela normal. Los maestros de la escuela normal le brindaron todo su saber. Se empapará de las enseñanzas de aquellos maestros que se llamaron Geo Stern, José María Torres, Gustavo Ferreri, Alejandro Carbó, Leopoldo Herrera, Pedro Scalabrini, Antonio Lauría, Tomás Milicua, Ernesto Babio, Francisco Soler, Josefina Fernazzi, Miss Aline, Miss Grant, Sara Eccleston, Violeta Lelón, etc. En 1892 termina sus estudios de profesor normal y al año siguiente le ofrecen el cargo de director de la Escuela Graduada Mixta en Villaguay, con grado a cargo.
Inicia la fundación de una sociedad patriótica y la creación de una chacra anexa a la escuela. En 1896 renuncia a su cargo de director. El renunciamiento tiene por motivo el ofrecimiento del puesto de secretario del Colegio Histórico. Su designación data del 1 de febrero de 1896. Contrae matrimonio con María Luisa Questa en 1901, de la cual tendrán 8 hijos, 7 varones y una niña. El 29 de diciembre de 1902 fue designado vicerrector y durante sus 9 años en el colegio tendrá las horas cátedra de Historia, Literatura y Filosofía. En esos 9 años, Juan José Millán realizará y proyectará diversos emprendimientos educativos en el colegio, como son el Parque de los Estudiantes, la implementación del espacio de educación física, la banda de colegio, la iniciativa del monumento a Olegario Víctor Andrade, colocada en la Plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay, la reconstrucción y ampliación del colegio, obra que hasta la presente escritura de este libro no se ha realizado, y por supuesto la extensión universitaria, constituida en 1907, cuyo fin primordial es poner al alcance del pueblo los conocimientos científicos, artísticos y morales. Al efecto, se dan por los profesores del colegio, o se daban, y de algunas universidades, lecciones, conferencias y cursillos sobre temas sumamente instructivos, repartiéndose al final Sibelius de la misma forma. Juan José Millán estuvo en la vicerrectoría del Colegio Nacional bajo la conducción de los rectores José Subiaur, 1892-1899, Enrique de Bedia, 1899-1902, y de Herminio Carreño, 1902-1910. Y cuando Millán se preparaba la designación como rector en reemplazo de Carreño, las autoridades nacionales designan a Eduardo Tibiletti. Este nombramiento afectó profundamente a Juan José Millán, el cual renuncia a la vicerrectoría del Colegio Nacional y se marcharía de Uruguay para no volver jamás. Entonces sobreviene la pregunta: ¿por qué Juan José Millán no fue ascendido como rector del histórico colegio? No se tiene idea clara con respecto a este tema. Sabemos que el maestro Millán fue profundamente liberal en el sentido de justicia social, ideas que venían de otros países y no siempre resultaban gratas a la burguesía terrateniente argentina. Por sostener estas ideas se le atacó y se le fustigó en ciertos medios. Socialista por todo lo que encierra como enemigo a la explotación del hombre, como enemigo de clases y de castas privilegiadas, como enemigo de la guerra, por todo lo que tenga de evolución pacifista para una sociedad mejor, apoyado en las instituciones democráticas, como enemigo de los privilegiados de la burguesía en sus diversos aspectos dentro de la sociedad en que vivimos, como aspiración para que el proletariado que trabaja y produce no continúe engordando a los explotadores. El 12 de abril de 1912 fue ascendido a inspector general de escuelas normales. Al mismo tiempo fue nombrado profesor de Ciencias y Letras en el Colegio Nacional Central, hoy Buenos Aires. Desempeñó interinamente la Secretaría General de Escuelas Normales en lugar de Ernesto Babio, que renunció. Se jubila muy joven, en 1921, con 48 años, y nunca se explicó mucho su prematuro retiro oficial. Reiteramos que la nota completa sobre el maestro Juan José Millán saldrá en este número 225 del Tren Zonal, y realmente no se la pierda, porque descubrirá mucho más sobre este ejemplar maestro uruguayense. Escuchando Tal vez mañana de Rubén Lena por la Orquesta de Guitarras de 33.
belleza porque parte de la entraña más sentida de la guitarra rioplatense. Esa guitarra pulsada sin ninguna otra aspiración que desarrollar la melodía, tocar el corazón del oyente y llegar a donde tiene que llegar una guitarra y una canción, hasta iluminar una sensibilidad, una conciencia, un pensamiento profundo, no un mero entretenimiento, un revoleo de ponchos, un aplauso conducido o manipulado. Nuestro querido amigo Gonzalo Victoria, gran guitarrista montevideano, nacido en 33 pero vive en Montevideo actualmente, pero siempre es 33ino, de los del Olimar. Gonzalo Victoria se encargó de reunir a distintos guitarristas, guitarreros populares, trabajadores de distintos oficios que también pulsan la guitarra, y armó esta orquesta de guitarras de 33. Y tal vez mañana es uno de los temas de Rubén Lena, maestro rural, poeta, compositor, que le dio letra y fundamento al cancionero de los olimareños. Qué hermoso escuchar esto. Cómo la acción colectiva, mancomunada, sin ningún afán de espectáculo, logra ensamblar y devolverle al pueblo la producción simbólica, los medios de expresión. De eso se trata una docencia bien conducida, munir de elementos, de instrumentos para recuperar la capacidad de expresarnos, de sentirnos, de identificarnos. El Tren Zonal por la integración de los pueblos tiene también el aporte desde Gualeguay de Ramón Velázquez. Lo escuchamos. El árbol es un camino. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia del Tren Zonal por la integración de los pueblos. Domingo 6 de octubre. Para abrazar al árbol, Ramón Velázquez te saluda y saluda a todos los pasajeros de clase única de este Tren Zonal. En el día de hoy quería compartir un testimonio de una joven docente de la provincia hermana, de la provincia correntina, estamos hablando. Ahí he podido comunicarme con Lilian Belén Martínez, una joven de 29 años, que hace 3 años que trabaja como maestra de nivel inicial en la escuela rural El Malezal. A ella le he sacado algunas palabras para que cuente cómo es su labor, su jornada diaria, su trayecto desde su domicilio hasta la escuela, prácticamente unos 70 kilómetros, en los que tiene que sortear varios obstáculos para llevar la educación allí a ese lugar maravilloso que es la escuela, como nosotros bien sabemos. En estos tiempos tan difíciles, con la falta de reconocimiento a veces del Estado, los docentes seguimos entregando día a día lo mejor que tenemos y mucho más a veces de lo que podemos dar para una Argentina mejor. Y allí Lilian expresa en sus palabras el trabajo diario que realiza. Con ella los dejo escuchando la primera parte de la entrevista y me despido hasta el próximo programa. Canta la copla en el viento. Me llamo Lilian Belén Martínez, tengo 29 años, soy de la ciudad de Esquina, soy maestra de nivel inicial. Actualmente estoy trabajando en la Escuela Primaria Común número 771, Plácido Mitrisol Moirago, de Cuarta Sección Malvinas de la ciudad de Esquina. Hace un mes atrás estuve trabajando en la Escuela Primaria Común número 271 de Paraje El Malezal, Cuarta Sección Malvinas, que es por la que me nominaron como docente destacada 2024 de la provincia de Corrientes. El jardín se llama Zapopepe, es anexo a la Escuela Primaria Común número 271. Cuento con una matrícula de 8 niños de 3, 4 y 5 años.
El horario estipulado para el jardín es de 8:40 de la mañana a 11:40 de la mañana, pero como la mayoría de los niños viene con los hermanitos que van a la primaria, vienen más temprano y se van un poquito más tarde, ya que cumplen el horario también que cumplen los chicos que vienen a la primaria, aunque hay unos pocos que los traen las mamás, digamos. Entonces me gustó mucho la idea de trabajar con videos, ya que para ellos era muy interesante y los motivaba más y los atrapaba más. Aparte que yo, al contar con niños chiquitos, no le puedo dar mucha escritura ni lectura, ya que enseguida se aburren y porque tienen muy poca atención, porque es propio de la edad. Entonces me gustó mucho trabajar con videos y con imágenes. Con respecto a las clases, a mí me gusta mucho dar clases a partir de videos, de imágenes. Videos, por supuesto, que los llevaba de acá desde esquina, porque como cuando yo empecé a ir no teníamos internet, no podíamos mirar los videos ahí o bajarlos ahí. Entonces los llevaba de acá de esquina, de mi casa, digamos, los bajaba el fin de semana y los llevaban, porque me di cuenta de que les gustaba mucho, ya que ellos no tienen la oportunidad allá, al no tener señal, y algunos no tienen luz, no tienen la posibilidad de tener las condiciones que tiene un niño de ciudad, que sería un televisor, una computadora o el mismo celular para mirar videos o dibujitos. Y bueno, nuestro día a día en la escuela se desarrolla de la siguiente manera. Los chicos vienen más o menos 7:30 de la mañana, se hace el izamiento de la bandera con los chicos de primaria, los chicos presencian la lectura de la cartelera, luego pasan a los salones, toman el desayuno y más o menos para ese momento se hace las 8:40, que es donde arrancamos nuestra rutina propiamente dicha del jardín, donde se iza nuestra banderita, se dan las actividades rutinarias, las actividades curriculares, y luego los chicos comparten el recreo, los de jardín con los de primaria, las cuales se tienen que quedar a esperarlos porque como les queda lejos sus casas, algunos tienen pocos minutos para llegar a la escuela, pero hay otros niños que les lleva de 40 minutos a 1 hora para llegar a la escuela desde sus casas, así que vienen caminando o vienen a caballo. Cuando está seco el camino, como en este momento que no hay agua alrededor de la escuela, los chicos pueden venir caminando o a caballo desde sus casas. En cambio, cuando está crecido el arroyo, suele llegar el agua hasta el borde del alambrado de la entrada de la escuela, así también hasta el borde del alambrado de sus casas, por lo que los chicos vienen en canoa. Algunos vienen solamente los niños con algún hermanito más grande, que es el que maneja la canoa, y otros niños que los traen las mamás o los papás, que son los que manejan la canoa. Después del almuerzo se baja la banderita del jardín y los niños que están con que los vienen a buscar su mamá o su papá se retiran a sus casas, y los que tienen que esperar a los hermanitos de primaria se quedan en el jardín mirando la tele o jugando ahí, siempre por supuesto supervisado por mí. Y luego se hace el arriamiento de la bandera de los chicos de primaria, y los chicos se les despide y se van a sus casas. Como el árbol soy, vida rumbo al sol, mi sembrando soy, mi corazón. Muchas gracias, Ramón Velázquez, corresponsal del Trenzonal en la ciudad de Gualeguay, y este aporte en primera persona en la protagonista, como es Lilian Belén Martínez, una docente, una maestra rural, comentándonos sobre las vicisitudes, las circunstancias en que se desarrolla
la pedagogía, la buena pedagogía de aquellos maestros comprometidos con la sociedad y con la tierra, con su lugar. Día Nacional del Ave, nada para celebrar. Desde 1982, cada 5 de octubre, se celebra en nuestro país el Día Nacional del Ave. Pero esta vez no hay motivos para celebrar. Las matanzas sin control de millones de aves autóctonas autorizadas por los gobiernos de Rogelio Frigerio y Maximiliano Puyaro tiñen de sangre cada rincón de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Gobiernos que deberían velar por la conservación del patrimonio natural y cultural de sus pueblos. Eligen priorizar los intereses económicos de unos pocos poderosos, los dueños de los cotos de caza, por encima del interés general de la sociedad que pide a gritos un cambio de paradigma, clama por la vida y repudia las matanzas de aves. El poder y el dinero de unos pocos son los que mandan. Tal vez algún día surja algún funcionario con los escrúpulos necesarios para proteger realmente a nuestra fauna autóctona. Hoy Entre Ríos y Santa Fe no lo tienen. Hoy prima la insensatez, el negocio cruel y violento, la codicia. Hoy pierden nuestros animales, hoy perdemos todos. No, señores, hoy no es día para celebrar. No he visto por Quemú ni una sola calandria, ni un pecho colorado encendido en la tarde. ¿O será que mis duendes han perdido el coraje de fabricar gorriones para poblar las calles? No he visto por Quemú ni una sola guitarra ofreciéndose al pecho y abriendo el cielo al canto. ¿O será que mi pueblo se ha quedado sin pájaro? ¿O será que Quemú se ha quedado sin pájaro? No he visto por Quemú guitarras ni calandrias, ni pechos colorados encendiendo la tarde. Solo los bulevares sin nidos y sin árboles. No he visto por Quemú mariposas volando. No he visto por Quemú mariposas volando. ¿O será que el silencio tendió una trampa al alba y le robó un bullicio y un horizonte en alas? No he visto por Quemú ni una sola calandria, ni una sola calandria.
calandria. Qué bella canción del acervo musical de la provincia de La Pampa, Lalo Molina. Este tema pertenece a Armando Lagarejo y música de José Gerardo Lalo Molina, Poemas sin alas. Esto es el Trenzonal, para sentir el mensaje de las canciones. Esta verdadera obra de calidad que se desarrolla en cada canción elegida en nuestro programa. De fabricar gorriones para poblar las historias de tantos pueblos y de pueblos que reciben a los pájaros que salen ahuyentados de las fumigaciones, de la destrucción de las condiciones naturales, ambientales, a causa de la avaricia de los que solo ven la tierra como una mercancía, como una posibilidad de negocio. Lamentablemente, los librecambistas, los anarcocapitalistas son incorregibles. El pueblo deberá tomar nuevamente en sus manos el timón de la historia. Para una dignidad que nos comprenda a todos, para derechos que nos comprendan a todos, y todas esas conquistas que tanta sangre derramada costó conseguir, tantas cárceles, a veces por defensas mínimas, pero siempre los grandes intereses persiguiendo a los que no se someten. Esto es el Trenzonal. Vamos a compartir una información que nos envía Mariana Riffel desde Hernández. Hernández organiza el primer encuentro cultural. El próximo domingo 13 de octubre se realizará en Hernández una jornada cultural en la que confluirán la música, la historia y la cultura con el propósito de afianzar la identidad pueblerina de una comunidad que transita los 136 años de vida. La organización anticipó que por estas horas convocan a grupos musicales a ser parte de la cartelera artística, así como también a artistas, manualistas y emprendedores, para presentar una gran vidriera con el sello característico de Hernández. El domingo 13 de octubre, la jornada iniciará a las 10 horas y está previsto se extienda toda la tarde en el Parque Urquiza de Hernández, donde el público podrá encontrar espectáculos en vivo de los distintos artistas como escultores, músicos, presentación de libros, taller de Sadaic, recreos para niños, donde se suman emprendedores, artesanos y la gastronomía. La entrada es libre y gratuita y la organización estará a cargo de la Municipalidad de Hernández en un trabajo conjunto entre el área de producción, trabajo y cultura, en conjunto con Jorge Martínez Arias, conocedor con experiencia sobre la temática. Y hay una convocatoria para los cultores populares interesados en participar. Bueno, ponerse en contacto con el área de cultura de Hernández y desde el Trenzonal los mejores augurios para este primer encuentro cultural en la localidad de Hernández el próximo domingo 13 de octubre, precisamente cuando la comunidad hernandense transita los 136 años de vida. El Trenzonal por la integración de los pueblos, y tenemos la palabra de Víctor Anchával desde Colastiné. Diario Democracia, Junín, Buenos Aires. Después de 30 años volvió el tren de pasajeros a La Boulaye, Vicuña Maquena y Justo Darac. En un viaje de prueba, el servicio comenzaría a funcionar después del 20 de junio, partiendo desde Retiro Ramal San Martín. En un video se puede apreciar el gran recibimiento al mediodía de los vecinos de San Luis.
El tren partió el martes después de las 20:30 horas y llegó a la localidad cuyana en horas del mediodía del miércoles. En total recorrió alrededor de 632 kilómetros hasta el punto de llegada. Por relato de quienes eran pasajeros desde el punto de partida, manifestaron que por cada pueblo que pasaban había un numeroso público saludando alborozados. Todos estos acontecimientos demuestran con qué ansiedad nuestros pueblos esperan el regreso de los trenes. Son muchos ya los años de aislamiento y anhelamos fervientemente sentir que pertenecemos a un país que avanza y la única forma, uno de los caminos, es uniendo a los pueblos. Y el ferrocarril debe indefectiblemente ser factor de unidad, como siempre lo ha sido. Publiqué una foto de la estación Los Pirpintos, departamento Copo, Santiago del Estero, del ramal Barranqueras, Chaco, Metán, Salta. Está cercada por alambradas. Eso es como ponerle un cofre de alambre a nuestro corazón. Esa estación tiene que ser nuevamente el pulmón de nuestro pueblo. Una gran parte de nuestra historia está en ella. La queremos abierta, recibiendo los trenes y abrazando a nuestra gente. No queremos alambradas. Tienen una triste historia en nuestro país. Cuando llegaron, comenzó la apropiación del territorio nacional. Las campañas militares y la burguesía argentina que acaparó en grandes latifundios las tierras arrebatadas a nuestros hermanos indígenas. Más de 60 millones de postes de quebracho colorado, según registros ferroviarios entre 1900 y 1966, fueron extirpados tan solo del Chaco santiagueño. Hoy alambran sus grandes latifundios y son mudos testigos de esa realidad. Dice el gran maestro Gastón Gori en su obra La Forestal. Y ahí están los latifundios fragándose territorios de provincias pobres, latifundios que repulsan y acorralan al hombre argentino de trabajo, cercado por los latifundios. El Tren Zonal, por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado. Vía libre de la comunicación social a través de nuestra radio,
FM 96.1 y en reproducción simultánea en emisoras de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos y en transmisión diferida también en otras emisoras, sumando audiencia y abriendo de alguna manera una brecha en este plano monolítico de los dueños de los grandes medios de comunicación, donde siempre hay una sola voz sonante, cantante y que va significando constantemente la comprensión de la realidad. Un hombre que está vinculado profundamente a esta búsqueda de la comprensión de los fenómenos de la comunicación social, de la filosofía. Es fundador del grupo Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología. Me refiero a Tomás Balmaceda. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Buenos Aires, docente y escritor. Cofundó el HIP, como recién mencionaba, Grupo de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología. Sus últimos libros son Generación Invisible, coescrito con Miriam De Paoli, y Cultura de la Influencia, en autoría con De Paoli y con Juan Marenco. Actualmente dicta clases de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés. Y está en diálogo con nosotros gracias a la mediación de María del Huerto Segura, quien estuvo visitando y participando de algunas conferencias siempre interesantes, atractivas, a propósito de lo que Tomás Balmaceda viene desarrollando a través de estos años. Investigar, pensar y escribir son mis pasiones, lo ha dicho. Trabajo desde hace más de una década en algunos de los medios de comunicación más prestigiosos, en donde desarrollo mis intereses. Temas de filosofía de la mente, atribución psicológica, es uno de sus compilados. Y hay un libro que es Volver a pensar filosofía para desobedientes. En este libro, según lo que él también declara ante una entrevista que le realizara Agustina Larrea el 18 de agosto pasado, en un párrafo comenta: yo arranco el libro diciendo que el mundo se volvió peligroso. Y le pongo peligroso porque no siento que necesariamente estemos viviendo tiempos inéditos. Todas las generaciones pensamos que el tiempo que vivimos es un tiempo de cambio y un tiempo completamente diferente al anterior. Traté de tomar distancia de eso, pero tal vez lo que más me impacta de los tiempos que estamos viviendo tiene que ver con una tendencia anti-intelectualista que hay. Creo que se habilitó esta idea de que hay que estudiar o tomarse el tiempo para pensar algo, para reflexionar, para tener herramientas intelectuales. Está mal y no suma nada. Y eso me parece muy peligroso. Creo que además hay un espíritu general en la sociedad en donde se percibe que aquel que viene más del mundo de las ideas quiere pensar, es un vago o es tipo, sobre la filosofía, que ahora lo veo más marcado. Existe este prejuicio de que es una actividad ociosa y de que se puede llevar adelante porque tenés la panza llena o porque el Estado te banca o porque tus viejos te bancan. Ahí hay algo que a mí genuinamente me preocupa, porque la filosofía que a mí más me interesa es la que ordena el pensamiento, la que te permite poder razonar mejor, discutir mejor. No veo que hoy haya un campo fértil para eso, entonces me parece que tenemos que volver a reclamarlo. Creo que se habilitó esta idea de que estudiar o tomarse el tiempo para pensar algo, para reflexionar, para tener herramientas intelectuales, está mal o no suma nada. Eso me parece muy peligroso. Un párrafo que nos da pie para dialogar con Tomás. Muy buenos días, Tomás, gracias por estar viajando en el tren zonal en este momento. Es un gusto, Es un gusto y yo creo de que vamos a tener la presencia a través tuyo en este programa para reflexionar a propósito de dos o tres cuestiones
que son realmente acuciantes. Una es la fabricación sistemática de falsas noticias, tan mentadas en inglés como fake news. Vamos a hablar en castellano. Estas falsas noticias que son tan antiguas como andar de a pie, ¿no? Siempre se ha valido los intereses dominantes de los medios de comunicación para instalar una historia oficial, para relatar los hechos según el corte que más les convenga. Tal el caso de Bartolomé Mitre, fundando el diario La Nación después de haber sido cómplice del genocidio de la Guerra del Paraguay, instigador del genocidio de la Guerra del Paraguay, con intereses británicos y brasileros detrás, ¿no? Pero bueno, el crimen no se puede tapar por más diario que se tenga, y ya vimos también la complicidad de los grandes medios de comunicación, en algunos de los cuales vos has aportado notas, que han sido cómplices también de los procesos de dictaduras militares. Bueno, todo esto habla de la instalación de un relato que muy pocas veces tiene que ver con la realidad y donde a merced de toda esta avalancha de redes sociales, tampoco poco importa detenerse y averiguar cuáles son los orígenes de la información, chequear, como se dice, la veracidad de los hechos o ver otras alternativas, ¿no? Y así se toman juicios rápidos que convienen al poder de turno, ¿no? Sí, es interesante lo que planteas, porque tal como decís vos, esas noticias falsas siempre tienen una intención detrás. No es que aparecen por error, no es que aparecen porque alguien quiso hacer un experimento o probar algo, sino que, como mencionás, desde hace muchos siglos está la voluntad del poder de cambiar la opinión de las personas o de plantear, como bien decías, una realidad que quizás es diferente de la realidad que otras personas perciben. Justo acá tu compañera seguramente visitó en Buenos Aires, hay una muestra gratuita en el espacio de la Fundación Telefónica Movistar que habla justamente sobre eso, sobre las noticias falsas. Una muestra que comenzó en España el año pasado y que ahora va a empezar a recorrer distintos países de nuestro continente. Empieza por Argentina y yo estuve colaborando, buscando un poco estas noticias falsas en nuestra historia, y tal como mencionás vos, aparecen todo el tiempo en espacios recientes. Quizás los que como yo tienen 40, 50 años van a recordar todo lo que fue la gesta de Malvinas y cómo se fue transmitiendo ese famoso, ¿no? Seguimos ganando, que no reflejaba lo que efectivamente sucedía en el frente, en el medio de la recuperación de nuestro territorio, y que incluso tiene, y la muestra lo deja en claro, fotografías intervenidas. Hoy quizás estamos más acostumbrados a hablar del Photoshop o de la intervención con digital, ¿no? De imágenes para cambiar su sentido. Bueno, ya aparecía, ¿no? En el 82, y era la manera en la que justamente la dictadura quería comunicar esos falsos logros, esa sensación de victoria, cuando se sabía, hoy se sabe que no, la victoria no, en ese momento no era posible. Vamos más atrás en el tiempo, quizás algo que todos escuchamos y leímos en el colegio, en la escuela, que tiene que ver con los famosos paraguas del 25 de mayo, ¿no? Esa épica que se le agregó a la Revolución de Mayo, y es súper interesante también ver eso en los términos en los que vos lo planteabas, ¿no? Acerca de, bueno, cuáles son los objetivos o qué buscaba el poder al presentar eso, y uno ve que, bueno, esa imagen que tenemos, ¿no? De una multitud frente al Cabildo en la ciudad de Buenos Aires con una lluvia torrencial, exigiendo saber de qué se trata con sus paraguas. Sí, es un cuadro de Villiquen, ¿no? Es un cuadro de Villiquen, es un recorte caricaturesco de nuestra historia, y ya sabemos cuánto han batallado los verdaderos historiadores, documentalistas, como el caso de nuestro historiador paradigmático de esta ciudad y de nuestra provincia, como el profesor Juan José Antonio Seguro, ir a las fuentes documentales. De eso también vamos a ir mostrando, y cómo ese recorte de caricatura termina imponiéndose, como se imponen generalmente los modelos, las modas y las maneras de interpretar la realidad, donde poco importa si el bombardeo que están pasando sucedió hace 3 años o en este preciso momento. Parece ser que las grandes cadenas de información internacionales lo que menos tienen es libertad de expresión y de comunicación. No veo ningún tipo de medio que tenga la plena libertad de mostrar los intereses del pueblo, sí los intereses de los grandes grupos económicos, ¿no?
Bueno, es interesante también eso que decías, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando no es simplemente que se interviene una fotografía o se inventa un relato, ¿no? Este relato de la épica del 25 de mayo está bien documentado, ¿no? Fue durante el centenario, en 1910, que el Estado Nacional decidió, bueno, empezar a crear iconografía, textos escolares, que insisto, después de más de 100 años siguen estando vigentes en el imaginario popular acerca de esto, ponerle épica a nuestra historia, que quizás si fuese contada de manera fiel tendría las contradicciones propias de los seres humanos, tendría las idas y vueltas y tendría quizás menos atractivo, ¿no? Y donde podríamos entender realmente los procesos sociales, porque más allá de los próceres que fueron puestos ahí a presión en los monumentos y en los nombres de calles y de plazas, vemos de que todos esos nombres realmente esconden en la mayoría de los casos grandes criminales del pueblo y grandes traidores del proyecto nacional y popular, y que vemos cómo la historia de alguna manera ha pasado por otros lugares y se va tejiendo con otras realidades que no están en las redes sociales, y ver cómo podemos aprender a pensar, cómo volver a pensar. Vos bien lo manifestás en el título de tu libro, volver a pensar filosofía para desobedientes, pero para que haya desobedientes tiene que haber una genuina indignación. Entonces, esa indignación nos hace ser desobedientes, no por esa desobediencia o esa indignación comprada, inculcada desde las redes sociales, donde se inventan odios, mentiras, denostaciones, ocultamientos, y se muestra como una presea lo que realmente es una calamidad para el país, ¿no? Bueno, lo que sucede ahí también es el poder del individuo, que es algo que en ocasiones todas estas redes sociales o todos estos espacios de comunicación masiva van olvidando. Hay una cierta pereza que tiene la sociedad en la que vivimos, me incluyo por supuesto, en donde bueno, nos parece más fácil que si recibo una noticia por WhatsApp, la voy a pensar que es cierta porque me la mandó alguien que yo conozco o alguien que quizás es muy bueno en su campo. No sé, ahí en la muestra, por ejemplo, hablamos de sesgos y una cuestión interesante acerca de, bueno, también como nuestra mente en ocasiones parece tener ciertas características, la mente humana, la cognición humana, que hace que seamos más vulnerables a este tipo de informaciones, porque simplemente, como decís vos, a veces es aceptar lo que nos dijeron, no problematizarlo. Sí, pero perdóname que te digo, ahí tenés razón, pero el tema es que hay una conducción política detrás de todo eso. Hay una intencionalidad de manipulación y de control social. Entonces, si están chequeando rostros, iris, buscando la manera de identificar a todas las personas para que dicen siempre en aras de nobles propósitos, de preservar la seguridad ciudadana, de controlar la delincuencia, etcétera, etcétera, lo que está de fondo realmente es el control social. Es decir, a través de las redes estupidizan a la mayoría de la sociedad y de yapa los controlan para que no protesten, para que no puedan encontrarse a sí mismos, para que no podamos encontrarnos a nosotros mismos en una perspectiva liberadora, auténticamente liberadora, que tiene que ver con la autodeterminación cultural, social y política de una sociedad. De eso se trata. Entonces, nos escandalizamos con la incursión de Hamás en territorio israelí, pero hace más de 40 años que el Estado israelí viene asesinando al pueblo palestino y nadie levanta la voz. Y los que osan levantar la voz y diciendo eso es un crimen, eso es una política nazi que están empleando el sionismo internacional en territorio palestino y ahora en el Líbano, y nadie dice nada, la ONU no sirve para nada, realmente. ¿Qué han esperado? Han matado miles de niños, mujeres, han bombardeado pueblos enteros, han usado toda la tecnología de guerra de Estados Unidos para destruir la posibilidad de autodeterminación de un pueblo. Lo hicieron con Libia, lo hicieron con Siria, lo han hecho en América Latina, ¿cuántas veces? Partiendo del Plan Cóndor y mucho antes. Y esto es una realidad absoluta. Bueno, no aparece en los medios, Nadie dice que el Estado militar israelí es un Estado asesino. Bueno,
Eso es lo que diferencia la absoluta independencia que tenemos los comunicadores sociales para informarnos y para decir la verdad de lo que realmente sucede. Y los demás son medios comprados, ¿no? Medios comprados. Todos, eso que el gobierno dice periodistas ensobrados son ellos. Hace rato que el periodismo ensobrado viene de la mano de Clarín, de La Nación, de Página 12, de todos los medios masivos. Ahora, ¿qué pasa con el interior del país? ¿Qué pasa con la realidad de las provincias? ¿Qué pasa con los medios alternativos? Vos que sos un hombre de pensamiento, ¿cómo podemos revertir esta democratización a la hora de la comunicación social? Bueno, yo creo que tenemos, digamos, tecnologías que tienen el potencial de ampliar la manera en la que nos comunicamos. La manera en la que vos y yo estamos conversando ahora, quizás hace 20 años, 30 años hubiera sido imposible. ¿O no? Yo me crié... ¿O no? También nos comunicábamos telefónicamente. O por carta. Sí. Y aprendíamos a escribir una carta. Hoy, ¿quién sabe escribir una carta? Potencialmente lo que te decía es que quizás es más fácil hoy poder llegar a más personas. Cuando yo era chico también soy de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires pequeña, y estaba la radio comunitaria, estaba la radio de la ciudad, una más comercial, otra un poco más independiente, pero bueno, eran dos posibles maneras de escuchar radio, y hoy quizás gracias al streaming, gracias a WhatsApp, gracias a YouTube, podemos tener otras herramientas. Ahora, esa potencialidad, como mencionás vos, no se ve reflejada en que efectivamente haya una verdadera democratización. Siguen existiendo actores de peso que marcan esa agenda. El camino, un poco como mencionabas vos también, es empezar a crear mayor conciencia en las personas. Pero es difícil, como mencionábamos, en este especie de adormecimiento o anestesiamiento que tenemos, en donde muchas veces la coyuntura, que es compleja económicamente en todo el país, en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, hace que, de vuelta, una historia repetida para los que tenemos varios años, lo urgente toma el lugar de lo importante. Sí, vos decís en una parte de esta entrevista muy interesante que te realizó Agustina Larrea a propósito de tu libro, de la aparición de tu libro, y hay un destacado que dice: creímos que las redes eran un potenciador de la democracia y hoy las vemos como un factor que la debilita. Esto lo decís vos. Creímos que las redes eran un potenciador de la democracia y hoy las vemos como un factor que la debilita. Esto también es una apelación para recuperar la gestualidad de la comunicación directa, ¿no? Totalmente, y de alguna manera, sobre todo recuperar esta idea de, bueno, cómo yo me hago cargo de la manera en la que me informo, cómo yo me hago cargo de la manera en la que transmito también esa información, que tiene que ver con lo que charlábamos al comienzo de las noticias falsas. No hay, digamos, recetas mágicas o únicas o infalibles para poder resolver el ecosistema de la desinformación, pero es cierto que si yo simplemente comparto por WhatsApp algo que me enviaron sin mirarlo dos veces, yo simplemente creo que, como mencionabas vos hace un ratito, la foto que me muestran hoy, no investigo si es de hoy o es de hace 3 años, creo que hay algo de la propia responsabilidad. En ocasiones también estas redes empiezan a erosionar lo colectivo, bajo la imagen de lo colectivo. Para mí, una de las cosas más interesantes, y las analizo en el libro, es que la vigilancia hoy es total. Vos mencionabas los aparatos del Estado. Sí. Puedo agregar que también tenemos vigilancia por parte de las corporaciones, y esas grandes corporaciones principalmente, como Meta no son de capitales nacionales, o sea que ni siquiera las ganancias que dejan nuestros datos o la información de nuestros datos queda en el país, sino que directamente se va de acá sin dejar casi ningún tipo de rédito o muy poco rédito económico. Y dos capas más de vigilancia que son preocupantes. Sí, la vigilancia entre pares, entre personas, algo que también es novedoso, las personas denunciándose entre sí, ¿no? Usando las plataformas para silenciar, para decir, bueno, bloqueen a esta persona, o que este mensaje denúncienlo como agresivo para que no pueda seguir. Y lo que cada vez más avanza, que es la vigilancia automatizada, es decir, ya hay algoritmos que ni bien publicas algo, tienen un filtro para decir, no, esto es incorrecto, esto incita a la violencia, esto no está permitido en estos términos y condiciones, y ni siquiera llega alguien a
a censurarlo, sino que es la misma plataforma. Entonces, para mí lo preocupante de eso es que ese clima de vigilancia en el que vivimos está acompañado por la sensación de que somos más libres que nunca, ¿no? Claro. Digamos, si uno le preguntase Y es toda una apariencia, en la calle, ¿no? Sí. Que no tiene este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo vos y yo acá en el tren, alguien nos podría decir, sí, nunca fuimos más libres, si yo puedo decir lo que quiera, si yo puedo sacar la foto de cualquier cosa y publicarla, si yo puedo hacer con mis datos lo que yo quiera, porque no sé, me puedo sacar fotos y venderlas en un sitio por el pico, porque puedo volverme mi propio jefe andando en bici, llevando paquetes de acá para allá. Bueno, esa sensación de completa libertad es increíble, porque se da en el marco de lo que posiblemente sea el mayor sistema de vigilancia que tiene la historia humana. Eso ya se denunció precisamente a partir de esa vigilancia desarrollada por la NSA. Y por supuesto, esa base, esa gran base de acopio de datos sirve precisamente para ese control social y para condicionar también los gustos, las interpretaciones de la realidad, el sentido. Vos te iniciaste, dice acá un párrafo de tus datos, luego de dedicarme en mis estudios de grado, doctorado y postdoctorado a la psicología del sentido común, el área de la filosofía de la mente que intenta dar cuenta de la manera cotidiana y preteórica en la que nos relacionamos con otros. A partir de ahí me volqué a la filosofía de la tecnología, en especial a la filosofía de la inteligencia artificial. Junto con Karina Pedace fundé el Grupo de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, y soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, SADAF, CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, bueno, y en la Universidad de San Andrés. Trabajo en educación ejecutiva, bueno. Todas estas andanzas tuyas, muy provechosas para muchos, que quieren reflexionar al respecto y que ya van teniendo un marco teórico, una base informativa que permite decir dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ante esta incertidumbre, porque evidentemente todos tenemos un celular en la mano, pero nadie se explica cómo funciona el celular, nadie sabe cómo está armado el hardware del celular. Evidentemente, todo esto significa también, digamos, que estemos en manos de especuladores, y esos especuladores llevan a una reducción de la población mundial a través de guerras, a través de fabricar distintos conflictos, fabricar enfermedades, echar a andar ensayos químicos en virus, en laboratorios preparados para la guerra biológica, ¿no? Y también hay mucha inteligencia puesta ahí, lamentablemente en un plano destructivo. Y nuestros pueblos originarios, que por suerte es la raíz más fresca, más pura que tenemos en nuestro continente, los pueblos originarios tienen un conocimiento ancestral a través de ámbitos intuitivos, a través de lo empírico, a través de la experiencia directa in situ en distintos territorios. Conocen de herboristería, conocen el comportamiento de los animales, saben de que cada parte es vital para el mantenimiento del equilibrio de cada parte con el todo y el todo con la parte, y que nosotros no somos los dueños del planeta para hacer lo que querramos con el planeta. Esa es una verdad histórica que está desde los tiempos de la Guerra Civil norteamericana, cuando aquel jefe aborigen, aquel jefe Sioux, les cantó las 40 y ya miró hacia el porvenir a dónde iba a derivar este gran imperio que es Estados Unidos, ¿no? Que tiene tantos frentes de guerra en todo el mundo y que ha causado tantos daños al planeta. Tenemos que cambiar de sistema, tenemos que recuperar nuestros paradigmas y nuestra manera de respirar naturalmente. En el Tren Zonal Revista tenemos una sección que se llama El Guardahilos, por una defensa irrestricta de la inteligencia natural. Ese es el lema del Guardahilos. Por una defensa irrestricta de la inteligencia natural. Quizás el próximo planteo tuyo en la investigación debería encaminarse por ahí, ¿no? Sí,
totalmente. Yo creo que algo de este hartazgo, como decís vos, ancestral que tenemos, puede encontrar alivio dentro de la vasta sabiduría de los pueblos originarios de nuestra región, pero también esta tecnología parece buscar silenciarlos, ¿no? Si uno busca los grandes sistemas de lo que ahora se llama la inteligencia artificial, bueno, hablan en inglés, ¿no? Ni siquiera hablan en castellano. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tenemos tanta variedad de los lenguajes, de la manera... De idiomas, de sistemas lingüísticos, sí, claro. Y además presentarlo como un peligro, presentarlo como terrorista. Fíjate que este gobierno de mafiosos que tenemos a nivel nacional se empeña, igual que el macrismo, en presentar a los pueblos originarios como enemigos de nuestra patria, como posibles terroristas, ¿no? Cuando son los primeros habitantes de la tierra, cuando son los que resguardan la conciencia ambiental, la conciencia natural y las relaciones que van en beneficio de todos, no solamente de unos pocos que quedan comprando las grandes extensiones, ¿no? Ahí tenemos toda la Patagonia enajenada, gracias a esta política de privatización de los recursos naturales, que son patrimonio de todos los argentinos, ¿no? Bueno, todo esto son temas para desarrollar y yo te quiero agradecer y por esta dispensa que has tenido para con el tren zonal de unos minutos. Esto merece diálogos más desarrollados y nos gustaría tener en algún momento tu presencia por estos pagos para tener un mano a mano con distintos públicos y que puedas exponer de estos temas que son tan importantes y tan absolutamente indispensables conocer, meditar, reflexionar, informarse por distintas vías. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por este tiempo que has brindado al Tren Zonal. Gracias, por favor. Gracias por la invitación al tren. Merecido, gracias. Con nosotros, Tomás Balmaceda, filósofo especializado en filosofía de la tecnología. El piano de Remo Pignoni, por el sur. Claro que estamos en el sur. Esta huella lo dice. Escuchábamos Por el Sur, una huella de Remo Pignoni. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos. De estación en estación nos entendemos en el variado abanico que nos constituye como identidad regional. La ciudad de General Galarza
El 5 de octubre, ayer sábado 5 de octubre, celebró sus 112 años desde que fueran aprobados los planos de mensura de nuestra localidad de General Galarza, inaugurándose distintos ámbitos en lo que se llama el complejo del Centro Cultural Galarza y el Paseo de la Estación. Hoy se realizará también en la sala de teatro del Centro Cultural Galarza la presentación del libro de Juan Simón Olivera, un poeta popular, cantor, guitarrero, compositor, integrante del dúo Olivera Cardoso. Estará presentando su libro Bien de mi pueblo esta noche a las 20 horas en General Galarza. Ya tendremos oportunidad de leer algunos textos que integran este libro, editado gracias también a la colaboración de la Municipalidad de General Galarza, al apoyo de la familia y del mismo Juan Simón Olivera, y que quedó bajo la realización gráfica del Taller del Poeta Ediciones del CLE. Temas que tienen que ver con nuestras realidades. Estamos organizando también el segundo encuentro regional de solistas, guitarristas y troveros en el ámbito del Centro Cultural Galarza para el sábado 26 de octubre. Ya el próximo domingo estaremos adelantando la cartelera de todos los que estarán, el calendario de charlas, de conferencias, de exposiciones, de clínicas artísticas que se desarrollarán desde la mañana hasta altas horas de la noche en el Centro Cultural Galarza, con invitados especiales de la provincia de La Pampa, provincia de Buenos Aires, República Oriental del Uruguay. Esperamos también la visita de Víctor Anchával desde Colastiné y, por supuesto, todos los que integramos el ciclo La Encordada, guitarra, poesía y canto. También tendremos la presencia de constructores de guitarra, de luthiers destacados de nuestra provincia. Eso será el 26 de octubre desde las 9:30 horas hasta la hora 24 con entrada libre y gratuita. Anoche estuvimos compartiendo la Noche de los Acordeones en la Asociación Cultural de nuestra ciudad de Nogoyá. Una iniciativa de Guillermo Codino con un grupo de gente que lo acompaña. Allí la presencia de distintos acordeonistas, entre ellos Tati Grandolio, acordeonista joven, compositor de la ciudad de Victoria. Y nos compartió un tema que es primicia en este programa porque recién lo están difundiendo, de una grabación que acaba ya de ser realizada y lanzada, que es Tábanos. Uno de esos temas se llama Tropeando Sueños, de Edgardo Lanfré, el acordeón de Tati Grandolio y la voz en canto de Damián Lemes. Lo escuchamos. Lo he visto andando con paso errante sin saber cómo buscando. Quizás el modo de volver nació en el campo, no se halla solo por acá, todo es nostalgia. Peón de oficio, hecho pueblero sin querer, añora el día en que a su pago vuelva a ver, anda changueando, solo sus brazos de alquilar, la paga escasa de un jornal.
nuestro nido, este baldío donde estás, bajo unas chapas, entre tus pilchas dormirán tus quietas alas, que en cada noche han de volar y en ellas tú revivirás. Toma este cielo, monta en el viento y echa a andar, allá te espera tu horizonte coronal. Regresa al alma para entibiar tu despertar y alguna changa va a durar. Por eso a veces cuando encuentran algún vino el tiempo aquel vuelve destila en la comparsa león golondrina del ayer y su mirada echa herida una lágrima a correr. Anda tropeando sueños hoy, buscando el modo de volver. Trampeaba zorros cuando niño, también supo de alambrar. A campo abierto de muchacho, se prendió al lomo de un bagual. Si hasta presiente que el aire anda el aroma de aquel pan, vuelve a su madre y la ve hornear, vuelve a esta amarga soledad, vuelve a esta amarga soledad. El Tren Zonal, por la integración de los pueblos, conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Ayuda a Memorias. La historia viene a ser. En la vía libre del Tren Zonal tenemos la participación especial para nuestro programa y esto será consecutivo a cargo de María del Huerto Segura, textos inéditos y éditos del profesor Juan José Antonio Segura a propósito de nuestra historia. La escuchamos. Iniciamos hoy nuestra participación en la estación Ayuda a Memorias del programa radial El Tren Zonal. Incluiremos textos éditos e inéditos del profesor e historiador de Entre Ríos, Juan José Antonio Segura, quien nació y vivió toda su vida en la ciudad de Nogoyá. Claro es que tuvo que realizar innumerables viajes para hallar aquellos documentos que nos pudieran develar la historia. Horas en archivos y papeles de difícil lectura para desentrañar la verdad histórica. Se desempeñó 43 años como profesor del Colegio Nacional Dr. Antonio Sagarna de la ciudad de Nogoyá. Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos de Paso de los Libres, de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, miembro correspondiente por Entre Ríos del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, miembro del Instituto Ramiriano de Estudios Históricos de Concepción del Uruguay y miembro de la Academia Nacional de la Historia en representación por la provincia de Entre Ríos. Mujeres castigadas y ajusticiadas en época de la Confederación, por Juan José Antonio Segura.
presentamos el caso de Camila O'Gorman. Es este caso una impresión trágica que ha perdurado en nosotros, quizá por tratarse de una mujer, quizá por ser el único caso hasta ahora conocido. Fue, como se sabe, un episodio debatido y utilizado con diferentes intenciones, desfigurado muchas veces para presentar solo una leyenda. La tragedia más dolorosa ocurrida durante el gobierno del restaurador de las leyes. Fue un hecho entre los más penosos incriminados en la vida pública de Rosas. Una escalofriante tragedia, diría Cayetano Bruno. Sábese que la nombrada Camila era nieta del irlandés Miguel O'Gorman, hermana del cura de San Nicolás de Bari en Buenos Aires, Eduardo O'Gorman, y que fugó con el clérigo tucumano Ladislao Gutiérrez, cura de la parroquia del Socorro. Eso ocurrió la noche del 11 al 12 de diciembre de 1847. Luego, ambos se establecieron en Goya, provincia de Corrientes. Rosas lo supo por la carta que le envió el padre de la joven Camila, el señor Adolfo O'Gorman. Él mismo dijo: el acto más atroz y nunca oído en el país. En tanto, el secretario de la curia, presbítero Felipe Lortondo Palacios, también escribió a Rosas el 22 de enero del mismo año, para contarle lo que había oído sobre este lamentable asunto, que llamó horrendo atentado de aquel desgraciado. También escribieron a Rosas el obispo de Buenos Aires, que pedía que los infelices dieran una satisfacción al público de tan enorme y escandaloso acontecimiento, y el provisor o juez diocesano Miguel García, por su parte, buscaba atemperar lo sucedido. Desde luego, el romance fue explotado por los unitarios, que acusaron de tolerancia a Rosas. Todo fue agrandado por el diario El Comercio del Plata, que en su número del 5 de enero de 1848 se preguntaba si había en la tierra castigo bastante severo para Gutiérrez. Esta crítica destempló a Rosas, quien pasó a circular con las filiaciones a las autoridades de las provincias. El 27 de marzo, el Mercurio de Chile publicaría el artículo «La degradación que fomenta el déspota». Hacía alusión a la cuestión y acusaría a Rosas de no tomar medida alguna. Reconocidos accidentalmente los protagonistas, que hacían de maestros, fueron detenidos por el comandante militar de Goya y transportados a Buenos Aires. En tanto, el gobernador de Buenos Aires consultaba a prestigiosos juristas. Los juristas estudiaron la cuestión y vieron que la vieja legislación, desde el fuero juzgo hasta las recopilaciones, condenaban a los sacrílegos a la pena ordinaria de muerte, mientras que en Buenos Aires se había preparado una morada decorosa y cómoda para él en la cárcel del Cabildo y a ella en la casa de ejercicios. Las declaraciones de Pedro Rivas, entonces oficial de la Secretaría de Policía, permitían conjeturar que la primera intención de Rosas fue entregar a Gutiérrez y recluir a Camila en la casa de ejercicios. Pero Rosas firmó la orden de ejecución el 17 de agosto de 1848 y esta fue cumplida a las 10 de la mañana del día siguiente. No se comprobó que Camila estuviera encinta. Los unitarios de Montevideo hablaron entonces de que Gutiérrez y Camila fueron ferozmente asesinados en Buenos Aires por orden del famoso y cobarde carnicero Juan Manuel de Rosas. Dice al respecto el señor Vizoso Gorostiaga: ¿conocen acaso los detractores del restaurador la lucha que interiormente había soportado antes y en el mismo instante de ordenar la ejecución? ¿No podría pensar en la terrible situación a que expondría a Camila y Gutiérrez si los dejaba con vida y libre, perseguidos por el despiadado apóstrofe unitario a cualquier parte a donde se hubieran dirigido y fueran reconocidos? Además, la habladuría pública,
los hubiera exonerado de su desprecio. Desde luego, sí, Rosas había llegado a lo peor, y era por la alaraca de los unitarios. Muchas gracias, María del Huerto Segura, por este aporte. Valioso, por cierto, de un texto inédito del profesor, el gran historiador nogoyaense, entrerriano y argentino, el profesor Juan José Antonio Segura. Estamos escuchando Monte Callado de Atahualpa Yupanqui en la interpretación de Marcela Méndez, una gran maestra, una gran artista en la interpretación del arpa. Esta versión para arpa está realizada por Marcela Méndez. La escuchamos. belleza, ¿no? Un tema universal, bellísimo. Cómo el arpa, este instrumento, este cordófono tan tradicional, que abreva en sus raíces en la lira, ¿no? Tiene en las manos de esta eximia concertista ese sonido. Y ese sonido nos convoca para leer un poema de Rosa María Sobrón. Allá por el año 1995, en el Trenzonal, publiqué en La Zorra Literaria este comentario y a continuación
el poema de Rosa María Sobrón y una fotografía de Miguel Ángel Sobrón. Digo, con una fotopoesía de su hermano Miguel Ángel Sobrón en la portada, evocando un salir hacia adentro, pegando la vuelta, así la tituló, a las tierras del alma, Rosa María Sobrón toma la palabra como un clavel por su tallo y lo ofrece al silencio de un espejo íntimo y a la vez abierto al acto reflejo de un ambiente presentido constantemente por el movimiento de un aire puebelero, entrerriano por lo bajo, que entra cuando quiere y se posesiona de una voz cautiva de libertad, y estriba central en la mirada que no olvida el impacto de una infancia redivida en plena ciudad sola. Desde el título entramos a este poemario con su noche iluminada de recuerdos, a propósito del libro Por la esquina del tiempo. Rosa María Sobrón, Ediciones Eleusis, Buenos Aires, 1994, y un poema dedicado a Nogoyá, mi pueblo, Trenes. En esta tarde de trenes cumplidores, blancos, rojos y amarillos, da una vuelta carnero el corazón, añorador de luces y distancias. El sol apenas por la raya de una nube, ellos van y vienen, giran cual comparsa de inventados reproches, desde su sangre hasta la mía, cabezas pasajeras en un sin saber destinos. Tarde. Los trenes, tiempo, sin memoria, estallan en redondas carcajadas esperando el latir de una respuesta. Unos van, otros vienen en piruetas de amor. Tres miradas custodian los latidos de estos trenes transidos de dolor y de distancia en rezongada espera. ¿Y se morirán ellos, resonantes de camarotes rotundos pero íntimos, donde sólo cabía la ilusión, la exacta medida de los sueños, el olvido de todos los relojes, la imposible entidad del barrilete en adivinado cielo? Esa camita estrecha de cariños y grande en la invencible fantasía. Un abrigo celeste se encerraba en esos camarotes de los trenes prestados por un rato. Torres, mares, soberbias catedrales dibujaban el cielo movedizo. El vuelo de los pájaros era mínimo para los enormes hábitos de proclamar universos lejanos, pero vivos. Una locomotora va en maniobras, chiquichac, humo negro y arboleda. En la punta feliz de la alameda, un sueño de colores resucita. Trenes, Rosa María Sobrón, para cerrar este tiempo, este programa de hoy, en este domingo 6 de octubre. A todos los pasajeros, muchísimas gracias. Vamos a compartir un tema que pertenece a Manuel Lazo y Marcos Pereira. Por Tati Grandolio canta Damián Lemes. Eso va a ser en la despedida, pero antes hacemos un repaso de quienes estuvieron en el programa de hoy. Así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Nuestros pasajeros fueron... En el plano musical, Atahualpa Yupanqui, Sin Caballo y en Montiel, Don Ángel Borda, de y por Carlos Aguirre, Tal vez mañana, de Rubén Lena, por la Orquesta de Guitarras de 33, Poema Sin Alas, de Armando Lagarejo y José Gerardo Molina, a cargo de Lalo Molina. También la participación de Carlos Moscardini, Doña Carmen, un vals precioso realmente, y La huella de Remo Pignoni, Por el sur. Tropeando sueños, de Edgardo Lanfré, por Tati Grandolio y la voz de Damián Lemes.
Tuvimos la participación de María del Huerto Segura con un texto inédito del profesor Juan José Antonio Segura, la participación del entrevistado de hoy, el filósofo Tomás Balmaceda, la participación también desde Gualeguaychú de Dardo Vergara, de Gualeguay de Ramón Velázquez, toda esta suma. Y nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias a todos los pasajeros del Tren Zonal. Nos despedimos con este tema que se está estrenando. Hoy lo estrenamos aquí en este programa y está recién circulando a través de las redes sociales. Piel de cobre, un tema de Manuel Lazo y Marco Pereira. Por Tati Grandolio canta Damián Lemes. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Río arriba va remando, echando las marejadas, con rumbo pa' los zanjones, con sus sueños por carnada, siempre buscándolo y arriba no espera nada. Los duendes de la codicia ya han cortado sus aras soladas. El espinel es cordona, templada en la correntada, que vibra en manos curtidas sobre un diapasón de plata. Soles de tantos veranos, inviernos con las heladas, cobre su piel le pintaron del mismo color del agua. Va restañando sus penas con música de remadas y danza un cristal de gotas cuando el remo se levanta. Amigo de andar callado, comunión de cielo y agua, toda su historia la cuenta, la curva que hace su espalda. Río abajo ya regresa, bajo una nube rosada. ¿Cómo pesa la canoa cuando se vuelve sin nada? Soles de tantos veranos, inviernos con las heladas, cobre su piel le pintaron del mismo color del agua. Cobre su piel le pintaron del mismo color del agua.